como tiene tan acostumbrado el cristianismo moderno de hoy día a escuchar y olvidar, de aquí Iglesia la razón. Adventista del Séptimo Día Libre Van Buren, Arkansas te invita a ser parte de este estudio bíblico. Pregunta, ¿creemos que la ley de Dios es vigente o creemos que ha sido anulada? Vigente. ¿Entendemos eso? El libro de Deuteronomios capítulo 6. En Deuteronomios capítulo 6, Moisés, hablándole a la iglesia de antaño como a la iglesia a lo largo de los siglos, hasta nuestros tiempos, nos da un mandamiento que sí les digo en nombre de mi Padre Dios, pongámosle cuidado, porque cuando entendamos este mandamiento, créamelo, cuando apliquemos este mandamiento a nuestra vida diaria, pocas posibilidades tendrá el enemigo de triunfar en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Hablo en el contexto de un pueblo que recibió, que oyó y que vio cosas que ni hemos visto nosotros y sin embargo le costó mantener este mandamiento en su mente. Y como consecuencia las calamidades más fuertes vinieron sobre una iglesia completa, sobre un pueblo completo. Entonces, tratemos de mantenerlo en nuestras mentes. Nos dice ahí en el capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él servirás y por su nombre jurarás. Cuando el creyente logre mantener esto en su mente, le vuelvo a repetir, pocas posibilidades tendrá el maligno de triunfar en el que tiene este mandato en la mente, el que es su meditación de día y de noche. ¿Ok? Porque, ¿sabes qué dice Salomón en cuanto al temor a Jehová? Es el principio de la sabiduría. O sea, ese es el principiar, hermano, en una sabiduría sin fin. Cuando el hombre aprende a temer a Jehová, déjeme decirle, la inteligencia que es compañera de la sabiduría siempre nos mantendrán en el camino correcto. Y estas palabras que Moisés le dirigió a esta iglesia y a este pueblo, escúchalo bien. Estas palabras que Moisés dirigió a este pueblo, le costó mucho retenerlas, porque quiero que me acompañes al mismo libro de Deuteronomios. Capítulo 31. Mira lo que nos dice el versículo 16. ¿Alguien que me pueda dar lectura al verso 16, hermanos? 31:16 en Deuteronomios. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué mandamiento le dio Moisés al pueblo? A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás y por su nombre
jurarás. Pero ¿qué le está diciendo Dios a Moisés aquí? Tú vas a ir a descansar, tú vas a morir, tu tiempo, tu trabajo en esta tierra se acabó. Pero este pueblo me abandonará, este pueblo me dejará, este pueblo se irá tras dioses ajenos y los adorará. Vamos a ver qué nos dice el versículo 29, hermano Gómez. Bueno, alguien que tenga su Biblia abierta en el verso 29, de ahí del capítulo 31. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres. ¿Es en el verso 29, hermano? Porque yo sé, No, 29. lo tengo. No, dele lectura, hermano. Dele. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Gracias. Interesantes palabras, hermanos, que no dejan de ser una lección para la iglesia de estos últimos días. ¿Ok? Vivimos en este mundo en donde todas las iglesias adjudican una santificación, una perfección, un reino de los cielos. ¿Me explico? Todo mundo dice ser salvo y pocos verdaderamente aceptan las reprensiones que Dios deja en su palabra. Tomemos lo bueno y desechemos lo que no conviene. Ese es un estilo de vida cristiano muy fácil de aceptar y de llevar. Pero escuchemos otra vez. Moisés aconsejó al pueblo: a Jehová tu Dios temerás, a él solo vas a servir y por su nombre vas a jurar, porque no hay otro Dios en todo el vasto universo. Su nombre es Jehová de los ejércitos, y el único que puede salvar, redimir, ayudar y bendecir es él, hermanos. Entonces, he aquí lo que está diciéndole Moisés al pueblo. Pero también Dios, que conoce la vida de cada individuo, dijo: yo sé, Moisés, que cuando tú mueras, estos a los cuales les has hablado se van a apartar de mis caminos. Estos se van a desviar yendo tras dioses ajenos. Y Moisés, entendiendo esto, y en visión. ¿Por qué, hermanos? Cuando Dios le dijo a Moisés: súbete al monte, Moisés tiene una visión completa de toda la historia del pueblo de Israel, desde donde los dejó Moisés hasta la segunda venida de Cristo. Y vio al antiguo pueblo Israel vendido a la esclavitud, vendido a las demás naciones a causa de su apostasía. Como vio al moderno cristianismo, de igual manera vendido a causa de su incredulidad a ciertos conceptos que Dios nos ha dejado claros en su palabra. Esa visión tuvo Moisés. Así que lo que Moisés le dice: yo sé que después de mi muerte, ustedes se corromperán, abandonarán el buen camino. Y yo quiero en esta noche o en esta tarde, mis queridos hermanos, con esto en mente, con este consejo en su mente, que se lo vuelvo a repetir por tercera vez: si este mandamiento que Moisés le dejó al pueblo lo mantenemos en nuestras mentes, muy pocas probabilidades tiene el enemigo de triunfar en nosotros. Pero si nosotros, como este pueblo, oímos, pero olvidamos, créame que las puertas para que el diablo obre están tan tremendamente abiertas. Y aquí la razón por la cual muchos creyentes en pecado están dentro de la iglesia y sin embargo abrazando y acariciando el pecado, la rebelión y la desobediencia. Espero en nombre de mi Dios que comprendamos esto que vamos a considerar esta tarde. En Primera de Reyes, capítulo 18, nos encontramos con este cuadro ya antes predicho, el cual leímos en Deuteronomios capítulo 31. Cuando Dios le dijo a Moisés:
tú vas a ser recogido con tus padres, y este pueblo me abandonará, me dejará y se irá tras dioses ajenos. Aquí está el cuadro, ya lo vivo. En el capítulo 18, versículo 21. ¿Qué nos dice el versículo 21? Nota. ¿Ya nos ubicamos en el cuadro? ¿Ya estamos metidos aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya? Sí. ¿Qué está pasando aquí? Una completa apostasía, una completa rebelión a los mandamientos de Dios. Hermanos, esto ya es una rebelión tremendamente abierta. Ya para el pueblo de Israel, Jehová no era el único Dios. Para el pueblo de Israel, ya Baal y Astarot y Asera y Moloch y Mamón y cuantos dioses existieran, para ellos también eran dioses. Este era el triste cuadro que se miraba aquí, y le tocó al profeta Elías trabajar para con este pueblo. Y Elías, hombre que le pesaba ver tremenda apostasía nacional, se condolía demasiado, al punto que cuando huía, el ángel lo encontró y le dijo: ¿qué tienes o qué haces tú aquí? Dijo él: siento un vivo celo por Jehová mi Dios, porque el pueblo se ha entregado a la idolatría, porque el pueblo se ha entregado a la apostasía. Hago mi paréntesis y formulo mi pregunta a ustedes. ¿Por qué razón vemos este cuadro aquí? ¿Por qué el pueblo se había entregado a la idolatría? Cuando constantemente Moisés les repitió: no tendrás otros dioses, ni te inclinarás a ellos, ni las adorarás, ni les servirás. ¿Por qué, hermanos? Porque el mandamiento que les dio Moisés en Deuteronomio 6:13, como tiene tan acostumbrado el cristianismo moderno de hoy día a escuchar y olvidar, he aquí la razón. Pregunta: ¿creemos que la ley de Dios es vigente? ¿O creemos que ha sido anulada? Vigente. ¿Entendemos eso? Ahora, saco mis preguntas. Como pueblo a quien se nos han confiado los sagrados oráculos del cielo, ¿tenemos un solo Dios? Les hago la pregunta. ¿Tenemos un solo Dios? ¿Este sí es en teoría? ¿O este sí es porque lo sabemos demostrar? Que nada en este mundo nos quita nuestro trabajo, nuestra responsabilidad y nuestro deber para con Dios. Porque si hay algo que quita mi deber y mi responsabilidad para con Dios, llámese lo que se llame, no deja de ser un ídolo. Así lo considera Dios, así lo considera el cielo. Leen toda la Escritura y vas a encontrar esta misma expresión: no hay Dios fuera de mí. Eso dijo el Señor. No existe otro Dios, solo es Él. Jehová es su nombre. Él es digno de toda primacía. Él es digno de toda adoración. Él es dueño y señor de nuestro tiempo. Él es dueño y señor de nuestros recursos. Él es dueño y señor de todo lo que tenemos. Pregunta, hermanos: ¿tenemos un solo Dios? En teoría sí, obvio. En teoría sí. Y cuando se llega a la prueba
de que exista otra cosa que requiera nuestro tiempo, de que exista otra cosa que requiera nuestra atención, que requiera nuestro servicio, y lo dedicamos sacrificando lo que es primero, ¿qué es entonces? ¿Ah? A ver, hermanos. ¿Ha leído usted lo que dice la inspiración, la sierva del Señor, en relación en el cuadro de Elí para con sus hijos? ¿Sabe qué eran los hijos de Elí para él? ¿Ah? Un Dios. Y mi pregunta, ¿por qué los hijos de Elí era para Elí un Dios? ¿Por qué? Porque para Elí corregir a sus hijos era tan difícil. Era imposible para él. Regañar a sus hijos era difícil. Y llega aquel ser misterioso que le aparece a Elí dentro del santuario y le empieza a expresar aquellas palabras que debieron haber sido para Elí una motivación para un arrepentimiento grande. ¿Sabes qué le dijo aquel hombre? Aquel ser que no sé quién era en realidad, ha de haber sido un ángel. Has honrado más a tus hijos que a Dios. ¿Estamos oyendo eso? Has honrado más a tus hijos que a Dios. ¿Y cómo honraba Elí a sus hijos? Déjalos que hagan lo que quieran. Y mi pregunta, ¿qué es lo que querían hacer los hijos en la casa de Dios? Dígame qué hacían. Metían mujeres. En el templo de Dios, metían mujeres. ¿Lo sabía Elí? Sí. ¿Los corregía Elí? ¿Los castigaba Elí? ¿Los reprendía Elí? No. ¿Qué hacían estos jóvenes en la casa de Dios? ¿Qué hacían? ¿Podemos especificar ese pecado? ¿Podemos detallar un poco más ese pecado? Se comían la carne que era de los... ¿Qué hacían de los sacrificios? Abusaban demasiado de aquel sacrificio que simbolizaba aquel que un día iba a venir. Echaban por tierra esa verdad. Creían una verdad que no practicaban. ¿Qué eran los hijos para Elí? Éralo. Y no se daba cuenta. Yo les vuelvo a preguntar. Si creemos nosotros que la ley de Dios es vigente, ¿creemos en el primer mandamiento? ¿Vivimos el primer mandamiento? ¿Vivimos el segundo mandamiento? No tengas otros dioses delante de mí, ni te inclines a ellos, ni te encorves a ellos, ni les obedezcas a ellos, no les sirvas a ellos. Y cualquiera que tiene estas prácticas, a los ojos del cielo no deja de ser de igual manera una persona que sigue transgrediendo lo que cree. Lo que cree. La obra que los padres debieran hacer con los hijos es uno de los mensajes más fuertes que se da a la iglesia y que poco se aprecia y se pone a práctica. Ahora sí entiendes por qué posteriormente se levantó una generación que no conoció a Jehová. ¿Por qué? Porque pues así ya venían del vientre seguro. Esos ya vinieron con el chip de no conocer a Jehová y así crecieron los niños. Cuando existe alguien que no conoce a Jehová es porque no hubo alguien
que le inculcara el temor de Jehová, el único Dios, en la mente de esa criatura. Y esa criatura lo vemos hasta hoy día. Mientras es niño, es conducido por los padres. Mientras es niño. Pero cuando ese niño crece, ya no es niño. Ya es adulto. Ya se siente independiente. Ya puede hacer las cosas a su libertad. Eso es lo que vemos, tristemente, en la religión. Al niño vístelo como quiera. Vístelo raro y no te va a decir nada. Ponle los zapatos a tu gusto y no le va a decir nada. Viste una de estas niñas adultas a tu gusto. Eso no lo vas a poder hacer, porque ellas ya comienzan a ver, oh, pues esto no me queda, esto no me gusta, esto no lo quiero. Entonces, ¿qué nos enseñan estas cosas, hermanos? Una criatura desde tierna edad es susceptible al cambio por la educación que se da. Querer educar a un niño cuando sea grande, querer inculcarle el temor de Dios a un niño cuando sea grande, jamás se va a lograr eso, hermanos. Entonces vemos este cuadro aquí. Generaciones sucesivas, que ahora Jehová ya no era el único Dios. Generaciones que se levantaban, que ahora existían otros dioses. Papá, mamá, el abuelo, la tía, el hijo, la hija, la casa, el trabajo, el dinero. Tantos dioses que abundan en el planeta Tierra, a los cuales el diablo dice, mira que si directamente o abiertamente no me quieres adorar a mí, llamándote satanista, pues mira, yo tengo otros medios por los cuales te quitarán tu devoción para Dios y las dedicarás a otra cosa. A los ojos de Dios, no deja de ser la idolatría. ¿A este pueblo se le dieron los 10 mandamientos? Sí. ¿En teoría los conocían? Sí. Y los repetían. Pero en la practicidad, vemos este cuadro, hermanos. Vemos este cuadro. En donde el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, se atrevió a hacer una cosa. ¿Y sabes cuál es? De meter al mismo Baal en el mismo templo de Jehová. Lo metieron. Y si no mal recuerdo, ese fue el rey Manasés. Si no mal recuerdo, ese fue Manasés. Los otros reyes por lo menos levantaban otros templos, otros altares en donde hay este templo dedicado para el Baal o para el otro dios. Pero este rey se atrevió a meter esta figura en el mismo templo de Jehová. ¿Dónde estaba el consejo que Moisés les dejó? ¿Dónde estaba el consejo que Moisés les dijo claramente, hermanos? A Jehová tu Dios temerás. Solo a Él servirás y por su nombre vas a jurar, porque Él es el único Dios. ¿Dónde estaba ese mandamiento? Olvidado. Olvidado, ignorado. Mis hermanos. Entonces, ¿qué nos dice en el versículo 21? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Pregunta. Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Y el pueblo se quejó. Y yo le voy a preguntar a usted, ¿por qué el pueblo no respondió nada? ¿Por qué el pueblo no respondió nada a las preguntas de Moisés? Pregunta. ¿Para ellos Jehová era el único Dios? Sí. ¿Para ellos Baal era Dios? No. No. Pero el peligro al que siempre el cristianismo está expuesto es a la claudicación, es a la vacilación, es a la tibieza, es a la duda, es siempre doblar las manos a la presión. ¿Qué de malo tiene que yo deje a mis hijos hacer lo que quieran, que yo deje a mis hijos crecer, que hagan lo que quieran, que yo le dé prioridades a mi trabajo, que le dé prioridad a otro? ¿Qué de malo tiene? Te digo una cosa, aparentemente no tiene nada de malo.
Pero una cosa que me debe preocupar a mí es cómo lo considero yo. Eso no me debe preocupar. A mí lo que me debe preocupar es cómo lo considera el cielo. Porque si todos vamos caminando a la salvación, los errores, que yo no les veo nada de malo, no dejan de ser los principales obstáculos para alcanzar la vida eterna. ¿Me explico aquí, hermanos? Mucho cuidado. Que le voy a volver a repetir por cuarta vez. Si este mandamiento que Moisés le dejó al pueblo lo sabemos retener en nuestras mentes, pocas posibilidades tiene el diablo de vencernos y de inclinarnos, ya sea derecha o ya sea izquierda. Entonces, ¿sabes por qué venció Jesús en la tentación del desierto? Las principales de las tentaciones, ¿sabes por qué venció? Porque él dijo esta misma palabra que citó Moisés. Cuando el diablo le dijo, adórame. Jesús respondió, está escrito, a Jehová tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y cuando el diablo oyó esto, huyó. ¿Entendemos? Es que no podemos oír la voz del diablo cuando nos invitan unas 2-3 horas extras a la ganancia, a las prioridades, a otras cosas. No podemos ver ahí detrás de esas cosas un diablo que nos dice, póstrate y adórame. Porque si lo viéramos literalmente le diríamos, no, a Jehová nuestro Dios tenemos de adorar. Pero así no trabaja el diablo. El diablo está trabajando de maneras tan encubiertas en las que sin darse cuenta el cristianismo está inclinándose a lo que él está sugiriendo. Si Jehová fuera para el pueblo de Dios la prioridad, nada nos quitaría nuestra devoción para Dios. Nada. Ni aún mi padre, ni aún mi madre, ni aún mi hermano, ni aún mi abuela, nadie. Mi prioridad es Dios. Mi compromiso es Dios. Entonces, cuando yo esté fuera del compromiso para con mi Dios, hay tiempo para lo demás. 6 días tienes para trabajar. Haz lo que tengas de hacer. ¿Es el mandamiento? No. Es el mandamiento. Mi día, resérvalo. Resérvalo. Ese es mi tiempo, dice el Señor. Ese es el diezmo del tiempo que como creyentes estamos obligados a darle al Señor. Si creemos que Él es Dios. Si no creemos que Él es Dios, el claudicar, el vacilar, formará parte de nuestra vida. ¿Y sabe usted qué es esta expresión claudicar? Cuando Elías le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando en 2 pensamientos? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Vacilar. Una persona inestable, una persona que quiere ser fiel y no lo es. Una persona que quiere obedecer y no lo hace. Este es el mensaje que tiene Elías hasta el día de hoy. Y te digo por qué hasta el día de hoy. Porque lo que lamentablemente se logra ver en un cristianismo es espíritu de vacilación. Queremos servir a 2 señores y no entendemos las palabras que Jesucristo nuestro Señor dijera, que no se puede hacer eso. ¿Sí? No entendemos, hermano, no entendemos. No entendemos que no se puede servir a 2 señores. Porque si lo entendiéramos, nos inclinaríamos por uno. Y esto es lo que Jesús pide en el libro
de Apocalipsis capítulo 3. Ahí lo está pidiendo él. Ahí lo está pidiendo él. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, y mira lo que nos dice el versículo 16. ¿Qué iglesia es esta, hermanos? La Odisea, según el verso 14. ¿Qué número de iglesia es esta? La séptima iglesia, o sea que es la última iglesia. Y mi pregunta a ustedes, ¿a quién representa esta última iglesia? A nosotros. ¿Nombre y apellido? A ella le están hablando estas palabras. Porque cuando yo hablo de claudicación, de vacilación, no lo estoy hablando en el contexto de las otras iglesias. Estoy hablando en el contexto de esta iglesia que ha sido depositaria de la santa ley de Dios, de la luz que Dios ha dejado brillar hasta nuestros días. Yo le pregunto a usted, ¿para qué Dios levantó la iglesia adventista? ¿Para qué? Para hacer luz en un mundo lleno de tanta confusión. Para que la iglesia, en el mensaje que Dios le dio, enderezara la vereda, volviese los corazones de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para que el camino sea enderezado. Para eso Dios levantó la última iglesia. Y mi gran pregunta es si la iglesia está cumpliendo el propósito de Dios. ¿Qué nos dicen estos versículos? Mira lo que nos dice el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. A ver, tradúzcanme ustedes estas expresiones. ¿Qué es una persona fría? No profesa. Que no es creyente. Abiertamente dice, a mí no me interesa lo espiritual. ¿Ok? ¿Y qué dice Jesús? Yo quisiera que fueras así. Yo quisiera que fueras de esas personas que no creen nada. Porque las personas que no creen nada todavía están en una posición en la que cuando llega el mensaje y los impacta, lo reciben. O quisiera que fueras caliente, una persona enteramente consagrada y temerosa de Dios. Estos dos lugares. Eso es lo que Jesús dice a la iglesia. O que seas incrédulo abiertamente, o que seas tan temeroso de Dios. Pero mira lo que dice. Versículo 16. Mas porque eres tibio. ¿Qué es esta expresión tibio? Lo mismo que leímos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. ¿Cierto? ¿Qué dijimos que era claudicar? Vacilar. ¿Qué es entonces el término tibio? Lo mismo, porque lo que genera el agua tibia es la combinación del agua fría con el agua caliente. ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo que hace el agua tibia. Entonces, cuando la mundanalidad se fusiona con la espiritualidad, ¿cuál es el resultado? Tibieza espiritual. Y un tibio espiritual muy pocas esperanzas tiene, hermanos. ¿Comprendemos aquí nosotros esto? Muy pocas esperanzas. Hablamos de reformas, oramos por reformas y revivamientos. Y es bueno hacerlo. Pero a la misma vez que se oran por reavivamientos y reformas, debe, hermanito, darse el paso decisivo a generar esos cambios, esas reformas en la vida. No se puede servir a dos señores. Eso dijo el Señor. ¿Y por qué entonces el cristianismo se afana por llevar una espiritualidad tan pobre, tan insípida,
tan falta de espiritualidad y de poder del Espíritu? ¿Por qué nos conformamos a una condición tal cuando tenemos este último mensaje a la última iglesia que decimos que somos nosotros? ¿Por qué nos aferramos? ¿Por qué nos conformamos en ese espíritu? Lamento decir, mis hermanos, algo contra lo que en lo personal he batallado y algo contra lo que siempre he tratado de enseñar a las iglesias. Mucho cuidado con el formalismo. Mucho cuidado con una simple profesión de fe. Mucho cuidado con eso. Porque eso es sumergirse ya en una hipocresía de la que para salir de ella, solo el poder de Dios puede ayudar a la persona. El hombre no puede. Entonces, ¿por qué Jesús dice, yo quisiera que fueras frío? O quisiera que fueras caliente, pero no tibio. ¿Qué va a hacer Jesús con los tibios? ¿Qué es esa expresión entonces para poder entender? ¿Qué quiere decir Jesús con eso de que los vomitará de mi boca? Los vomitaré de mi boca. Desechados. Ellos no forman parte de la herencia eterna. ¿Por qué? Porque se conformaron en una tibieza, queriendo servir a dos señores, cristianos y no cristianos. Dios Jehová y el otro Dios, llámese quien se llame. Hermano, esto no ayuda, esto no edifica. La persona que se conforma con llevar un estilo de vida tal, la persona que da prioridades a las cosas que no son espirituales, que no provienen de Dios, es mucho el peligro. Los que tienen Biblia de estudio, acompáñenme a leer en Mateo. Capítulo 6. Ahí hay un comentario. En el comentario del 6:24. ¿Todos lo tenemos? En el comentario del 6:24. ¿Qué dice el subtítulo del comentario? ¿Quiénes son estos vacilantes? Los que claudican en dos pensamientos. Son los principales obreros de Satanás dentro de una iglesia. Escucha este comentario y léalo conmigo. Los que comienzan a medias su vida cristiana, al final se encontrarán enteramente del lado del enemigo. Oiga qué palabras tan fuertes. Los que comienzan a medias su vida espiritual, su vida cristiana, a las últimas se mirarán enteramente del lado del enemigo. No importa cuáles hayan sido sus primeras intenciones. Y el ser apóstata, es decir, apostatar de esta verdad y traidor a la causa de Dios, es más grave que la muerte, pues significa la pérdida de la vida eterna. Oh, mis hermanos, esto es serio. Esto es muy serio, hermanos. Esto es para pensar. Por eso repito que el mensaje de Elías sigue y tiene que seguir resonando hasta nuestros días. Todo cristiano que tiene el conocimiento de la verdad y la luz que Dios ha dejado, y se ha conformado con la vacilación, pongámosle cuidado a estos consejos y estas palabras. No nos va a beneficiar esto a nosotros, porque terminaremos nosotros inclinándonos por el lado opuesto. Los hombres y mujeres vacilantes son los mejores aliados de Satanás. ¿Son qué cosa? Son hipócritas. No importa cuán favorable sea la opinión que tengan de sí mismos.
Todos los que son leales a Dios y a la verdad deben mantenerse firmemente de parte de lo correcto, porque es correcto. Llevémonos esto a mente, mis hermanos. Elías reprende a un pueblo que vacilaba en dos pensamientos. Era Dios y era Baal. Era la iglesia y era el mundo. Eran los mandamientos de Dios y eran los mandamientos de los hombres. Y caminaban así tranquilos. Nada agradables estas cosas, mis queridos hermanos. Nada agradables. Escucha bien esto. Esta apostasía, la que estamos hablando en tiempos de Elías, esta apostasía fatal no se había apoderado de repente del pueblo, sino que gradualmente, a medida que en diversas ocasiones habían dejado de oír las amonestaciones y reproches que el Señor les mandaba. La apostasía no se hizo gradual, de un día para otro. No fue repentina, fue gradual, fue lentamente. ¿Cómo comenzó? Cuando se dejaron de oír los reproches. Cuando por más que les hablaban los profetas, ¿qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo que practiquemos aquello? ¿Y qué tiene de malo que digamos o pensemos? ¿Qué tiene de malo? Yo te vuelvo a repetir, hay muchas cosas que aparentemente no son malas, pero que muy en lo profundo ocultan males, que son esas pequeñas semillas, que aunque pequeñas, no dejan de echar profundas raíces y son el inicio de una plaga. ¿Usted sí conoce esa maleza llamada la grama? La grama, ¿sí la conoce? ¿Sabes tú que una pequeña raíz, aunque esté seca, entiérrala? Tú la ves que crece, que nace. ¿Qué de malo tiene una pequeña hierba ahí? Nada. Déjala y verás que se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo. Eso es lo que termina ahogando, hermanos. Así es el pecado. La apostasía no viene repentina. La apostasía viene cuando se empiezan a orillar los consejos de Dios y se comienza a hacer lo que yo creo que está bien, que yo no le veo el mal a aquello o a esto otro. Ahí comienza la apostasía. Por amor de mi Dios, entendamos esto. Cada desviación de lo recto, cada negativa a arrepentirse, había intensificado su culpa y los había alejado aún más del cielo. Cada desviación de lo recto, cada negativa al arrepentimiento. Y mi tiempo se me está acabando. Pero escúchamelo hoy. Profetas y Reyes, capítulo 14. Hoy, como en los tiempos de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada. ¿Ya? Yo les hago la pregunta.
¿Dónde está este pueblo guardador de los mandamientos de Dios? ¿Podemos con toda sinceridad decir que somos nosotros, hermanos? Yo tengo un criterio de mí. Y mi criterio que yo tengo de mí mismo diferencia del criterio que tú tienes de mí. ¿Sí me entiendes? Ahora, nuestro criterio es uno y el criterio de Dios es otro. Yo puedo decir que soy guardador de los mandamientos porque los conozco, porque los sé recitar de memoria. Pero a los ojos de Dios el que recites algo de memoria no quiere significar nada. Guardar es obedecer, guardar es poner a práctica. Y si tenemos el mandamiento de Dios en nuestra mente, hermanos, guardar los mandamientos de Dios según Eclesiastés 12, los últimos versículos que es 13 y 14 creo. El discurso oído es este: teme a Dios guardando sus mandamientos. La persona que verdaderamente teme a Jehová su Dios es la que todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra, el cristiano se esfuerza por vivirla. Y créamelo, esa línea quedará marcada entre el que es falso y el que es verdadero. Y esto hasta los demonios lo pueden discernir. Verdaderamente entre ellos dicen, este es por su estilo de vida, por cómo guarda la palabra de Dios. Ahora, el vacilante, ¿sabes qué hace? Guarda y no guarda. Guarda y no guarda. Es y no es. A las últimas, bueno, parece. Ya no es y no es, parece. Está entre la duda, parece. La línea la tiene marcada no el hombre, no el pastor que a la iglesia dice que todos somos salvos, que todos somos santos. No, la línea la tiene marcada el cielo. Y el cielo sabe quiénes son los leales. El cielo tiene sus 7,000 rodillas que no se han inclinado a Baal ni le han besado. 7,000 almas, 7,000 rodillas. Para ir concluyendo, no está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. La contienda, el debate o la lucha será entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso. Me detengo aquí. ¿Cómo vino la apostasía al pueblo en tiempos de Elías? ¿Repentinamente? No, gradual. Escucha bien lo que estamos diciendo, porque lo que leímos fue, hoy, como en los tiempos de Elías, está sucediendo lo mismo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso, ¿qué es esto? Gradualmente. Los que estén ignorando cada consejo, por claro que sea. Los que sigan transgrediendo paso a paso un mandamiento, escúchalo bien. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo, el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará. Entonces en las tinieblas, ¿quiénes serán esos hermanos? ¿O qué quiere decir con eso de que más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará en las tinieblas? Mucho gran predicador pronto se entregará en un lado que ya no es este, de seguir a Jehová. Los admiramos por su manera de predicar.
Nos edificamos con tales personas, pero su brillo se apagará, porque se dieron paso a paso a las exigencias que el mundo ofrecía. Oye, hermano, ¿sabes entonces ahora por qué me dice el profeta? Cuídate hasta de aquella con la que duermes. Ten mucho cuidado. Eso dice el profeta, cuídate aún de aquella con la que duermes. Porque mírela usted, véala. Aparentemente, pero nunca quedará exenta de que el enemigo la utilice para apartarnos del buen camino. ¿Puede el hombre ser sabio en estas cosas? ¿Puede el hombre ser prudente en estas cosas, hermanos? Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Termino con este. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche. Estos fieles van a brillar cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa, en Sudamérica, en la China, en la India y en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a la ley de Dios. Podemos decir que en América, en el pueblo de Forest Smith o Van Buren, tiene el Señor unas pocas almas que no han doblado su rodilla ante las exigencias de este mundo. Podemos decir eso nosotros, hermanos, con libertad, con conciencia limpia, que no tenemos otro Dios, que nuestro Dios es Jehová y que a Él yo solo debo temer. Dios quiera que cuando digamos esas palabras, las digamos con conciencia y no en el engaño de decir que somos lo que no somos. Dios nos ayude a dejar de claudicar. Dios nos ayude a elegir o ser fríos o ser calientes. Que créemelo. Para mí, el día que yo me logre ver en una condición de tibieza espiritual, te digo esto. Yo prefiero dejar la congregación. Porque si hay algo que aborrezco tanto en mi vida, es yo caer en ese estado de tibieza. Si yo no logro ser caliente, yo prefiero retirarme de esto y no caer en este estado. Porque a lo peor que un cristiano puede caer es en un estado de tibieza, de hipocresía. Luchemos. Verdaderamente luchemos y busquemos nuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Cristo viene y las tinieblas han cubierto las naciones. Formemos esas 7,000 rodillas que tienen que brillar. Esa línea de demarcación que se vea entre los que son y los que no son. Dios nos ayude. Dios me los bendiga. Vamos de rodillas.
Nuestro Padre Celestial,